Muy buenas. Retomamos nuestras sesiones hablando de ética en las organizaciones y hoy lo vamos a hacer relacionando la cuestión de la ética con la responsabilidad social de la empresa, de la que tanto estamos oyendo hablar últimamente. La presentación la voy a dividir, como he hecho en otras ocasiones, en una serie de cuestiones. La primera es ¿desde cuándo se habla de ética y responsabilidad social de la empresa? Haré una visión panorámica de la evolución del concepto. ¿Es posible formular unos principios éticos de responsabilidad social de empresa? ¿Qué instrumentos se están empleando en estos momentos para lograr la RSE? Y por último, ¿de qué dependerá realmente el éxito de implantación de este tipo de instrumentos o políticas? Finalmente, haré alguna referencia a lecturas que puedan complementar lo poco, las pinceladas que voy a intentar dar en esta sesión. Bien, ¿desde cuándo se habla de ética en la responsabilidad y ética y responsabilidad social de la empresa? ¿Desde cuándo? La evolución histórica que voy a plasmar en este gráfico hace referencia al caso de Estados Unidos. Sin embargo, el caso de nuestro país es paralelo, totalmente paralelo. Lo único que tendríamos que hacer es correr las barras que van a ir apareciendo unos años en el tiempo, 20, 30 años en el tiempo, en cada uno de los casos es distinto, pero voy a referirme a estos autores que han hecho la cuestión de qué es esto de la responsabilidad de la empresa. En los años, ya a mitad del siglo pasado, en los años 30-40, se plantea la cuestión de la responsabilidad como una obligación social. Y en ese sentido es paradigmático el caso de Milton Friedman, que dirá que la misión o la responsabilidad de la organización es servir a los intereses económicos de los dueños. Al final es el accionista el que importa. Y esa es la única responsabilidad de una empresa. Una empresa, en este caso, como tiene como fin ganar dinero, no debe preocuparse más de eso dentro de la legalidad, eso sí, dirá Friedman. Más adelante en el tiempo, en los años 50, como se puede ver, se plantea que la responsabilidad social no es solo una obligación, sino que hay que dar respuesta como reacción y en ese sentido el poder que tiene la organización empresarial exige responsabilidad no solo económica, sino también legal, pública y social. Surge entonces toda una cuestión de debates públicos en los que se plantea cuál es esa responsabilidad social, que va más allá de lo estrictamente económico. Estamos en los años 50, este debate ha sido mucho más tardío en el caso de nuestro país, pero se ha producido igualmente. La responsabilidad como sensibilidad social es el paso siguiente en el concepto de responsabilidad, en el que se plantean los autores y después la sociedad, se traslada este debate a las sociedades de la academia. No basta con responder a los requerimientos del mercado cumpliendo las leyes y las expectativas sociales. Hay que anticiparse, hay que prever. En ese sentido, todo el movimiento ecológico, el movimiento verde, ha sido un saber adelantarse a un interés social y ha sido llevado al ámbito de las organizaciones empresariales. Por último, cabe toda una nueva interpretación desde los años 80 que se ha denominado la responsabilidad como actuación social. No basta exclusivamente todo lo que hemos dicho, sino que además hay que incorporar los enfoques anteriores hay que incorporar principios, procesos y políticas. Por tanto, hay que plantear la responsabilidad tanto institucionalmente como en el plano organizativo y en el personal. En este sentido, precisamente este enfoque de responsabilidad social que lleva a la acción práctica en los distintos niveles organizativos, no solo hacia afuera, hacia la sociedad en sentido externo, sino también hacia adentro en el ámbito organizativo y con principios morales concretos, en ese sentido este último enfoque más reciente en el que en estos momentos nos encontramos coincide precisamente con la aparición de la ética empresarial o ética en las organizaciones empresariales como disciplina, en los años 70-80. La aparición realmente es el resultado de los escándalos que se producen y de la corrupción que durante aquellos años se produce en Estados Unidos que llevan a incorporar esta disciplina a las universidades y a las escuelas de negocio. Bien, como se ve, esta es una evolución que aunque se da en el plano académico y de debate público, y puede reflejarse, o se refleja bastante bien en este gráfico, aunque se da, están conviviendo todas ellas. Y en ese sentido, en este momento sigue todavía abierto el debate en cuál de estos planteamientos o enfoques, en cuál de estos niveles tendría que moverse la empresa. Toda una cuestión de política, de descripción de cuál es la responsabilidad social, en la que no voy a entrar, pero esta es la evolución de la disciplina. Bien, ¿es posible formular unos principios éticos para la responsabilidad social, como se veía en el último de los enfoques? ¿Necesita la responsabilidad social de criterios éticos, morales? Pienso que sin ellos la responsabilidad se convierte en irresponsabilidad social.
Y esto puede parecer exagerado, pero damos respuesta de aquello de lo que somos moralmente responsables, no solo de aquello de lo que se demanda en la sociedad. Dicho de otro modo, en muchas ocasiones la sociedad no está demandando algo que es bueno en sí mismo y debo darlo. Y debo darlo porque es moralmente conveniente. Y en ese sentido, la responsabilidad social lo es no como respuesta a lo que se me está pidiendo, sino porque la sociedad está constituida por personas y trabajo con personas para las personas. De modo que son esenciales los principios morales. En particular, el principio que puede ayudar más a ser responsable moralmente es precisamente el del bien común, el de entender la organización socialmente responsable como aquella que coopera al bien común, no como aquella que tiene unas actividades sociales, que están muy bien, que son buenas y necesarias, sino que va más allá, sino que entiende a la sociedad como un todo y se ve como parte de la sociedad. Y en ese sentido, la orientación al bien común de toda la sociedad sería el primer principio clave, esencial para una responsabilidad social realmente moral. ¿Cuáles serían el desglose de este principio, cuáles serían los principios que se desprenderían de esta orientación al bien común que legitima el hecho de la existencia misma de la organización? Un primer principio es el de, como se ve en la presentación, el respeto a los derechos humanos, que consistiría en la cooperación al bien común. Para cooperar a él, toda organización debe comenzar por respetar los derechos fundamentales de la persona, precisamente porque son personas. Este sería el primer principio sobre el que se basarían los demás para ser socialmente responsable. A partir de ahí podemos hablar del principio de solidaridad, en el que las organizaciones y todos sus miembros han de contribuir al bien común de la sociedad a la que pertenecen de acuerdo con su propia naturaleza y capacidades. Es decir, como organización, en este sector productivo concreto, debo influir, debo construir, debo sumar socialmente en el ámbito en el que me es propio, en el sector en el que estoy. Y por último, el principio de subsidiariedad haría referencia a que las estructuras sociales de orden superior tendrían que respetar y promover la iniciativa y la actividad de las organizaciones con miras al bien común, y estas a su vez de los particulares. En ese sentido, lo que pueda hacer aquel que está más cerca del problema, que lo haga él. Esto es respeto a la libertad del otro y confianza en que quienes están más cerca podrán hacerlo. Estos principios son orientaciones que permiten plantear políticas de responsabilidad social de la empresa. Existen otros principios, como es el caso de los que ha desarrollado el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Global Compact, que precisamente, no me voy a detener en ellos, hace referencia a los derechos humanos. En primer lugar, dos de sus principios se refieren a los derechos humanos. Un buen número de sus principios hace referencia al trabajo, a la dignidad del trabajo, fruto de que está hecho por personas. Un tercer grupo al medio ambiente y al respeto del medio ambiente. Y por último se ha incorporado recientemente el principio que hace referencia a la corrupción, a la lucha contra la corrupción. Este pacto es un pacto al que se pueden adherir voluntariamente las empresas y manifestar de este modo que quieren tener políticas o actuaciones de responsabilidad social. Existen muchos otros instrumentos. Como se ve en esta transparencia, y tampoco me voy a detener porque no tengo tiempo, hay planteamientos de certificaciones de calidad similares a las normas ISO. De hecho, está la certificación la 14.000, la ISO 14.000 o la SA 8.000. Todas ellas permiten establecer estándares que aseguran unos mínimos de comportamientos para con mis clientes, mis proveedores, que van a ser socialmente responsables y, por tanto, que siguen unos principios éticos básicos. Bien, quiero detenerme en esta transparencia no tanto en describirlos, porque no tengo tiempo ahora y se pueden trabajar en el manual con detalle, en que esos criterios, esos instrumentos, herramientas, se pueden ordenar, como he hecho en esta transparencia, desde aquellos que pretenden asegurar la actuación ética desde un planteamiento de mínimos, unos estándares de mínimos, aquellos que buscan la excelencia. Y en este sentido sería coherente con lo que explicábamos en sesiones anteriores de organizaciones éticamente excelentes. Serán éticamente excelentes aquellas que, además de contar con estándares de mínimos, intentan lograr los máximos, la máxima excelencia en ética del comportamiento. Algunas lecturas que permitirían seguir profundizando son estos tres libros que reflejo en la transparencia, y me gustaría hacer mención de modo especial a un caso, el de una empresa en la que ha sido objeto de estudio por bastantes escuelas de negocio, en la que estos principios se han aplicado de un modo natural. El texto se llama Radical y lo recomiendo porque es muy entretenido y además un ejemplo de hasta dónde se puede llegar en convertir a una organización en éticamente excelente. Para terminar, como siempre, mencionaré el manual que estoy siguiendo
y en particular todo este tema que he intentado sintetizar de modo muy breve se recoge de modo más detallado en el capítulo 7 del texto. Quedaría por hacer referencia al apéndice del manual en el que he intentado dar un mapa de carreteras de cuáles son las distintas teorías éticas y cuáles son los enfoques que caben desde el punto de vista más bien teórico. Todo el resto del libro ha tenido enfoque en todo momento práctico y por eso precisamente planteo el apéndice al final, para que se pueda hacer la reflexión teórica después de haber visto que la ética no es un invento, es una dimensión de la realidad humana en la que damos luz, la estudiamos y podemos mejorar en la medida en que profundizamos en ella. Muchas gracias.